acá, así que después yo dejé un poquito de participar, pero siempre es un gusto estar acá. Todos saben lo que es esto. Parece un móvil, es un móvil, ¿sí? Bueno, el doctor Sassano el móvil lo tiene apagado y lo guarda en el bolsillo. Sería muy bueno que todos hiciéramos lo mismo por este respeto de reciprocidad. Y no lo digo porque es cierto que a veces estamos esperando mejor que un paciente nos llame o nos pase un resultado. Para eso sí, pero para jueguito y eso me parece que no genera nada para ninguno, ¿no? Por eso es que lo digo. Y no es que esté en contra de la tecnología, estoy en contra de la tecnología mal utilizada, ¿no? Que esto es otro cantar. Bueno, vamos a empezar. Yo pensé que íbamos a empezar con esto, pero vamos a empezar con la parte de infecciones, es igual. Yo le pregunto, ¿todos los que están acá hacen internación o hacen guardias? Supongo que la mayoría, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es de los motivos de consultas que tenemos en una guardia? ¿Qué lugar ocupan las infecciones? Altísimo. Probablemente diríamos, y debe ser el primero, porque tomamos todas las infecciones, las banales y las serias. Pero vamos desde el catarro de vía aérea superior hasta una endocarditis. Todas entran. Por ende, las infecciones para nosotros debe ser algo sumamente importante. Y lo que es muy importante es tratar de entender por qué se producen y si hay diferencias del adulto joven al adulto mayor. Y hay diferencias en varios aspectos. Por eso es que nosotros vamos a tratar de ver no específicamente lo que se refiere a las infecciones en sí, porque además se imaginan que en una hora no podríamos hablar de todas las infecciones. Daremos algunos tips, algunos tópicos, pero es mucho más interesante saber qué es lo que nos puede generar una infección en un paciente adulto mayor. Y yo les pregunto a ustedes, un paciente de 50 años que tiene una neumonía neumocócica, tiene la neumonía, le damos el tratamiento, ¿y cómo le va a ir? Bien. En general le va a ir bien. No tendría por qué tener algo que hiciera que no le fuera bien. Si yo tengo un paciente de 85 años y viene con una neumonía neumocócica, ¿cómo le va a ir? Muerto. ¿Le va a ir bien o no tan bien? ¿Y por qué alguno dijo mazo? Bien, porque lo voy a tratar. Porque el problema es que una infección en un anciano frágil puede ser el puntapié para que ese anciano termine dependiente. Entonces, justamente no es lo mismo, y esto es lo importante. Entonces, por un lado, el adulto mayor tiene mucha más susceptibilidad para desarrollar infecciones. Ahora vamos a ver en unos minutos por qué. Pero también, en virtud de lo que dijimos recién, es muy importante que estos pacientes pueden tener, después de una infección, aumento de la morbilidad, la dependencia, que ese es un problema que es el que no queremos tener, y mortalidad. Por supuesto hay un montón de cambios fisiológicos que tienen que ver con el envejecimiento, ¿no? Pero fundamentalmente hay algo que es muy importante, es que empiezan a alterarse el primer mecanismo de defensa, que son las barreras naturales. Entonces, esa alteración de las barreras naturales es lo que tenemos que tratar de cuidar para evitar esa ruptura de ese primer paso defensivo. Pero no termina ahí, porque también empieza a haber alteraciones también en cuanto a la respuesta humoral y celular. Puede haber algunas alteraciones, ahora las vamos a ver con más detenimiento, lo cual hace que probablemente el organismo no procese muy bien o le cueste más procesar el antígeno que llega para pasárselo a la célula que nos va a generar los anticuerpos y demás. Por otro lado, hay mayor riesgo de algunos patógenos intracelulares justamente por este déficit que hay en la inmunidad humoral y celular. Sobre todo, porque hay disminución de citoquinas, de interleuquinas, del interferón
Y esto va a hacer que todo empiece a fallar nuestro mecanismo defensivo. Por este mismo mecanismo también que falla esta respuesta con la producción de anticuerpos es que las vacunas no tienen la misma respuesta que en el adulto joven, ¿sí? Si yo vacuno a una población de 50 años contra la gripe, probablemente más del 90%, que es lo que está estadísticamente estudiado, va a responder con una respuesta inmune con anticuerpos. Si eso mismo lo hago en una población de más de 80 años, ese porcentaje baja hacia el 70-75%. Quiere decir que no podemos defendernos con las vacunas de la misma manera que el adulto joven. Y una cosa muy importante es que dentro de las manifestaciones que van a tener estas infecciones en el grupo de los adultos mayores, es que, y esto lo vemos todos, por eso pregunté si todos hacen guardia o están en salas de internación, y nosotros vemos que el adulto mayor se institucionaliza mucho más, o sea, se interna mucho más, ¿sí? No en sí, a veces por la infección en sí misma, sino porque tiene muchas comorbilidades. Y todos sabemos que si hay algo que caracteriza al organismo envejecido, es la falta de capacidad de respuesta que tengamos. Quiere decir, estamos al límite. Entonces, un paciente que por ahí vino con una neumonía y tiene una capacidad de reserva funcional cardíaca al límite, termina desarrollando una insuficiencia cardíaca, cuando previamente no lo tenía. Con lo cual, empiezan a encadenarse una serie de situaciones que hacen que ese paciente sea mucho más vulnerable y que termine internado, por la patología que vino en sí mismo, más las descompensaciones que se generan en otros órganos. Hay algo que es fundamental, y yo les diría a ustedes, de todos los que estén en guardia acá, cuando viene un paciente de 80 años, ¿cuántos de esos pacientes de 80 años vienen con la tríada clásica de la neumonía? Muy pocos, ¿sí? Un porcentaje bajo, 20%, 25%. El resto no tiene esa forma de presentación. Y yo les dijera a ustedes, ¿y entonces cómo se presenta? Confusional. Síndrome confusional, ahí está. Esa es una de las formas de presentación muy frecuente de las infecciones en los ancianos. Síndrome confusional agudo. Poca reserva funcional cerebral o al límite, cualquier noxa que vino, en este caso infecciosa, pueden ser otras, desencadena el síndrome confusional agudo. Entonces, y otra cosa muy importante, todos estamos esperando que en las infecciones haya fiebre, y en el grupo de adultos mayores no van a encontrar fiebre como primer manifestación. Solamente, como lo tenemos por ahí está, del 30 al 50% por ahí presentan fiebre, sobre todo los ancianos frágiles. El resto no, el resto puede ser o la negativa a la ingesta de líquidos, o la negativa a comer, o el síndrome confusional, o la astenia muy marcada, que no tiene a lo mejor alguna explicación y que la familia no entiende qué le está pasando. Entonces es muy importante en estos pacientes, además, tener en cuenta que la fiebre no es lo mismo en el adulto joven que en el adulto mayor. Si nosotros sabemos que el adulto, si supiéramos cuál es el basal de la temperatura en un adulto mayor, que esté 1,2 grados por encima de ese valor, ya habla de que esto es fiebre. Yo me acuerdo cuando yo recién estaba empezando, solamente hace 40 años nada más, pero estaba en consultorio, venían los pacientes y decían, no, la gente grande, ¿no? Decían, no, yo habitualmente tengo 35,5 de temperatura. Yo dije, uy, me está verseando. Y es verdad, tienen 35,5. Por eso ese paciente cuando viene y te dice, yo tengo 37,2, 37,3 y me siento como si tuviera mucha fiebre. Y es real, créanle. Yo al principio también era un descreído y después entendí que era real, porque cuando uno empieza a tomar la temperatura, decirle a los pacientes que lo busquen, esto es importante. Por eso, esto de la temperatura es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo presente. Y ya dijimos que se presentan de forma atípica. Síndrome confusional agudo de la cabeza, porque sabemos que es una forma muy frecuente de presentación y de internación. ¿Sí? Porque todo síndrome confusional agudo, a menos
que sea un paciente que uno conoce mucho y que ya ha tenido otros episodios y demás, todo síndrome confusional agudo debería internarse. Todo síndrome confusional agudo debería internarse. Pueden parecer depresivos o apáticos, pueden venir con trastornos del sueño, que sea aumento de la somnolencia, cosa que el paciente no tenía, tener episodios sincopales, caídas, ya dijimos la falta de ingesta hídrica o de comida, la astenia, pueden empezar con incontinencia. Todos estos síntomas tenemos que tenerlos en cuenta porque puede haber uno solo y puede ser la manifestación. Y lo que decíamos antes, es muy importante esto, las alteraciones que se generan en las barreras. Son estas alteraciones fisiopatológicas que sí tenemos que tener en cuenta. Las barreras mecánicas es muy importante, pero también hay que tener en cuenta cómo responde con los mecanismos inflamatorios el organismo. Ahora después vamos a entrar en algunos detalles muy importantes y por qué se genera esto. Y una cosa muy importante también es que se pierde o que están disminuidas las propiedades bacteriostáticas, que a veces es lo que hace que limite que la bacteria prolifere, se disemina. Muchas veces la piel es una vía donde justamente estas propiedades disminuyen, no solo la piel. En la mujer, ¿dónde lo vemos? Si una mujer adulta tiene una infección urinaria, y tiene mucho más que la mujer joven. ¿Y por qué tiene mucho más que la mujer joven? ¿Qué es lo que le está faltando a nivel de la zona genital, de la mucosa genital? Le faltan los estrógenos, lo cual genera una protección y además la piel se afina y además hay mayor probabilidad por alteraciones anatómicas, lo cual vemos que hay toda una conjunción de cosas que favorecen para que la mujer adulta tenga mucho más infecciones urinarias. Y una cosa es infección urinaria y otra cosa es bacteriuria sintomática. Ya vamos a hablar más adelante un poquito de esto, porque yo lo charlo todos los días en la sala. Yo soy jefe de internación del servicio de clínica médica del hospital donde trabajo, en el Italiano, y hago la recorrida todas las mañanas a las 7:15 de la mañana con los residentes, por lo menos del lado que estoy yo, porque es muy grande el hospital, entonces somos dos grupos, y hablamos esto, ¿no? De no tratar bacteriuras sintomáticas, porque lo único que vamos a lograr generar es resistencia bacteriana. Entonces, y una cosa muy importante también es, para esto que decíamos recién, la perfusión tisular, porque si estamos con hipoperfusión también predisponemos. Entonces, fíjense qué importante que es esto, que estas alteraciones de las barreras mecánicas nos predisponen para infecciones. Yo les digo, de los que ustedes ven, por ejemplo, en una demanda o demás, ustedes van a ver que vemos mucho más conjuntivitis en gente grande que en gente joven. Claramente porque menos lágrimas, en realidad tenemos menos secreción de todo. El organismo envejecido secreta por definición menos todo, menos saliva, menos sudoración, menos lágrimas. Entonces esto, y también otra de las cosas importantes es el parpadeo. Entonces todo esto predispone. Y uno dice, uy sí, esto no lo tenía en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta porque hay que interrogarlo, preguntarlo, porque muchas veces necesitamos utilizar tratamientos sencillos, lágrimas artificiales. Le decimos que todos los días usen lagrimita y que vean y que trate de parpadear más seguido. Otra de las cosas fundamental, la cavidad oral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas estas alteraciones, todo el cambio que se va dando en la cavidad oral con la generación mucho más frecuente de caries y periodontitis y el hecho de que disminuye, como dije antes, también la producción de saliva, esto nos genera que pueda ser la puerta de entrada para otras infecciones. Fundamental el aparato respiratorio. Todos sabemos que es uno de los focos que siempre tenemos que tener en cuenta. El organismo envejecido o el paciente adulto mayor tiene mayor colonización justamente porque hay menor secreción, permite bronquial, y hay menor clearance a través del moco, entonces es más fácil que esté colonizado. Además hay cambios anatómicos que se dan. Ustedes
Cuando ven una placa, ustedes fácilmente pueden decirme si una placa corresponde a un paciente joven o a un adulto mayor. ¿Por qué? Porque vemos los cambios. El tonel lo vamos a ver por pérdida de elasticidad, etcétera, etcétera, lo vemos en el adulto mayor. Entonces, todos estos cambios, esta rigidez, esta disminución de la tos, la debilidad muscular que hace que la tos no sea realmente efectiva, hacen que esta barrera en el aparato respiratorio esté alterada. Entonces, pero fundamental también tener en cuenta que hay una alteración en la actividad macrofágica, que es el primero que va a tomar y que va a incorporar el patógeno para después pasárselo a las células B para que lo generen anticuerpos. Entonces, todo esto sabemos que sí va a estar alterado y lo tenemos que tener en cuenta. Este es el por qué el adulto mayor tiene mucho más infecciones. Y no solo bacterianas, también tienen más infecciones virales. Después vamos a ver por qué. Entonces, a nivel gastrointestinal, fundamental la disminución de la saliva. Y lo otro que es fundamental también, la disminución de ácido clorhídrico. Que si además, como ahora está muy de moda que a todo se le debe dar inhibidores de la bomba de protones, cuando no debe ser así, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando damos inhibidores de las bombas de protones? ¿Qué va a pasar con la acidez a nivel gástrico? ¿Va a ser mayor o menor? Vamos a tener un pH que va a ser más alto. Por ende, si el pH está más alto, quiere decir que si pasamos de un pH de 2, 2,5 a un pH de 5, ¿qué va a pasar con la proliferación bacteriana? Va a aumentar, porque no tenemos justamente el ácido clorhídrico. ¿Qué va a terminar pasando entonces si aumenta la producción bacteriana ya a nivel gástrico, que normalmente debería ser de 10 a la 3, cuando llegamos al colon, en vez de llegar con 10 a la 12, vamos a llegar con 10 a la 20. Corolario de todo esto, mayor incidencia de lo que está de moda ahora, que es el sobrecrecimiento bacteriano nocivo, o llámenlo como quieran. De esto nos ayudó muchísimo los inhibidores de la bomba de protones, porque antes no veíamos tanto. Y ahora lo vemos asociado a la mala utilización, en muchos casos, de los inhibidores de la bomba de protones. Pero además, aparte de todo esto, también el vaciamiento gástrico va a estar alterado, las ondas esofágicas de traslación de la alimentación también, va a haber más ondas secundarias y terciarias que se llevan para arriba. Pero lo importante es tener en cuenta, y uno tiene que acordarse siempre del sobrecrecimiento asociado a esto, ¿no? A nivel genitourinario ya algo dijimos antes, ¿no? En la mujer, la debilidad del piso pelviano, el vaciado vesical va a estar alterado. Una cosa que es muy importante, si está alterado este vaciado vesical, esto va a pasar en la mujer, en el hombre también va a pasar por la hipertrofia prostática. ¿Qué es lo que vamos a tener? Si yo le hacemos una medición, termina de orinar y medimos con una ecografía, ¿qué vamos a encontrar? Que tiene cero volumen residual, o tiene un volumen residual que llega casi al 20-30%, que es lo máximo permitido. Vamos a ver eso. Va a haber mayor residuo a nivel vesical, lo cual es un caldo de cultivo para que esa bacteria que normalmente vamos a tener de 10 a la 3 para abajo, pero que pueda proliferar. Entonces, la mujer también, ya dijimos antes, tiene una hipotrofia vaginal, ¿sí? Lo cual hace que cambie el pH y que colonice. Y, muy importante también, y sobre todo en el hombre, las estrecheces uretrales, ¿sí? Por la causa que sea. Obviamente lo más importante es la hipertrofia prostática benigna, ¿no? Entonces, pero también en el hombre hay disminución de la secreción prostática bactericida. Por eso encontramos muchas más prostatitis en el hombre grande que en el hombre joven, ¿sí? Y la piel es otro de los puntos muy importantes. Ustedes, si yo les pregunto, a ver qué contestan ustedes, o qué les parece. Ustedes internan muchos pacientes con celulitis o con infección de partes blandas, o pacientes, por ejemplo, de 40 años. En general,
son infecciones que tienen una puerta de entrada, que no fueron espontáneas y en general revierten fácilmente con tratamiento antibiótico sin necesidad de internación. El problema es que el adulto mayor tiene una potencialidad de generar de hacer infecciones más extensas, justamente porque no podemos limitar y por la alteración de esa barrera. Entonces, la piel se hace más finita, eso lo vemos todo, arrugas y demás, por eso, por la pérdida de la elasticidad. Pero también hay disminución, volvemos a siempre las secreciones, hay disminución de la secreción sebácea y de los ácidos grasos que tenemos a nivel de la piel que tienen una propiedad antifúngica y antibacteriana. Entonces, cambia el pH, facilita la colonización. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es el gatillo para que veamos más infecciones de piel y de mucosas en el adulto mayor. ¿Y esto por qué se genera? En realidad se genera porque hay un mecanismo que se ve en el adulto mayor que es la inmunosenescencia, que esto es en realidad una alteración en el sistema inmune y este sistema inmune en realidad se desregula, cambia esa capacidad de respuesta inmune hacia menos, o sea menor. Por supuesto que no es una enfermedad esto, pero sí es una situación que vemos. Y hay como consecuencia una declinación de la respuesta humoral y celular. ¿Qué es lo que nos va a generar esto? Por supuesto, aumento de las infecciones por un lado. Si hay menor capacidad de respuesta inmune, probablemente vamos a tener una desregulación en los oncogenes y vamos a tener más neoplasia. Y por otro lado, también va a pasar la aparición de autoanticuerpos y entonces también vamos a tener mayor cantidad de patología autoinmune. Todo esto, en definitiva, que nos genera mortalidad. Entonces es muy importante tener en cuenta. Y hay un concepto que es más nuevo que el anterior, que es esto, que es lo que se denomina inflammation, que en realidad es una inflamación crónica de bajo grado, tipo subclínico, que va apareciendo con la edad, que esto generalmente se asocia con marcadores inflamatorios. ¿Qué marcadores inflamatorios usamos todos los días? La eritro y la PCR. Y yo les digo, si ustedes le piden, por ahí de rutina, cuando uno tiene un paciente en el consultorio, ustedes van a ver que la eritro generalmente está en casi toda la gente grande por arriba del valor normal. Si el valor normal es 20, vemos 25, 30, 35, y en realidad uno no encuentra ninguna otra cosa. Es esto. Lo mismo la PCR cuando está levemente aumentada. Es este proceso que en realidad no es bueno, porque en un momento, años atrás, uno veía esto y decía, bueno, pero el eritro, nada, es un poquito por arriba. Claro, es un poquito por arriba, pero ahora sabemos que ese poquito por arriba me está diciendo que hay un trastorno inflamatorio crónico, lo cual no es bueno, porque si yo tengo un proceso inflamatorio crónico, ¿qué es lo que me va a pasar? Voy a tener mayor destrucción celular, mayor apoptosis, mayor daño celular. Eso se va a traducir a cada nivel o en cada parte del organismo de una manera u otra. Entonces, lo que es muy importante también es esto que les decía recién, que si bien no tiene que ver con las infecciones, pero es para entender todo esto en su conjunto, que aumentan los autoanticuerpos. Si yo le digo a ustedes, ¿no les pasa que a veces pedimos por alguna situación, no digo por una patología en particular, pero que a veces decimos, che, este paciente no tendrá un lupus, y por ahí pedimos un FAM, y a lo mejor vemos muchas veces ese FAM un poquito aumentado, quiere decir, en un título que no es tampoco alto, no es normal, pero no es los títulos altos, tiene que ver con esto. Por eso, si nosotros vemos en el lupus, esto está muy bien estudiado, fíjense que uno puede encontrar el 28% de anticuerpos antifosfolípidos y no responden más que a esto, o de factor reumatoideo, muy frecuente que encontremos factor reumatoideo un poquito por arriba. Todo depende del valor que uno tiene en cada lugar, pero nosotros en el hospital manejamos un valor de 10 y por ahí encontrar que estos pacientes tienen 15, 20, pero no tienen 40, 50, que ahí ya cambiaría. Lo mismo pasa con los ANCA, lo mismo pasa con las anticardiolípidas y con los antitiroideos.
Esto, que si bien no es un porcentaje muy alto, pero es un porcentaje que sí lo vemos y hay que tenerlo en cuenta para después saber interpretar. Porque si hacemos, como digo yo, tiramos el escopetazo y uno pone la crucecita a todo, ese es un riesgo muy grande, porque poner la crucecita a todo lo que figura en los pedidos puede llevarnos a confusiones y a hacer malos diagnósticos, ¿sí? Entonces hay que tener muy en claro si uno lo pidió, por qué lo pidió, porque si no nos va a pasar esto, que por ahí es un autoanticuerpo que normalmente por la desregulación apareció positivo, bajo, pero está positivo y nos lleva a estudiar un montón de cosas más. Entonces, ¿qué es lo que pasa además? Y esto es muy importante, porque acá ya dijimos, se altera las barreras, se altera la inmunidad en específica, que ahí va a estar, que es las barreras que vimos hasta ahora, pero también se van a alterar algunas cosas. La serie granulocítica en general puede estar en un valor normal, pero en un valor normal bajo. Yo les digo, ustedes hagan el ejercicio de buscar en todos sus pacientes de más de 75 años qué valor tienen de glóbulos blancos. Y van a ver que habitualmente tienen 4.800, 5.200, 5.500. Y uno dice, de la curva de Gauss están de este lado, quiere decir, hacia menos. En realidad no hay, y esto lo hablo mucho con los hematólogos, no hay estudios que hayan determinado cuál es el valor normal a cada edad. Lo que vemos nosotros en los hemogramas habitualmente está hecho para el adulto joven, no está hecho para el adulto mayor. Entonces, este valor que habitualmente decimos está un poco bajo. Realmente les digo, si ustedes tienen pacientes que tienen de 4.000 para arriba, va a ser normal de glóbulos blancos si es un anciano. Pero lo que sí sabemos es que la acción que tienen, por más que estén normal, el problema acá es que no tienen esa capacidad de fagocitosis, ¿sí? Y es más lenta la llegada, es decir, la quimiotaxis hacia el lugar. Esto hace que la bacteria se duplique, no más rápido, sino que se pueda duplicar sin que tengamos el primer efector que la va a limitar. Y por supuesto que también vamos a tener alteraciones, ya lo dije antes, en la producción de macrófagos y en la producción de citoquinas, y vamos a ver que las interleuquinas en general tienden a disminuir algunas, interleuquina 1, 2, y por ahí aumentan las que tienen más acción inflamatoria, como ya lo hemos visto con el COVID, la interleuquina 6, ¿sí? Que es la que nos terminaba generando toda esa tormenta a nivel pulmonar, con esas situaciones del pulmón blanco, que sería como un distrés que se generaba en los pacientes. Entonces, esto por un lado. Y después, por otro lado, también tenemos que las células, las natural killer, también están disminuidas en la función y en la respuesta. Entonces, esto por un lado, con relación a la inmunidad inespecífica, y en la específica vamos a tener que tanto, si bien es cierto que los linfocitos T pueden estar en un número adecuado, sin embargo hay una menor proliferación de estas células T y de los linfocitos B, con lo cual estas respuestas se hacen más lentas y lo que vimos antes se generan autoanticuerpos. Entonces, todos sabemos que si nos llega un paciente anciano, séptico, ¿sí? Yo le pregunto, ¿le va peor que a un joven séptico? Y la respuesta va a ser sí, salvo que alguno me diga, no, yo te puedo decir que hay un joven séptico que le va a ir mal. Sí, diabético, con los 50 años, diabético, coronario, dislipidémico, o sea, síndrome metabólico, a ese probablemente también le va a ir mal, ¿sí? Pero un anciano sin grandes comorbilidades, porque todos tienen alguna comorbilidad, le va a ir mal o le va a ir peor. Entonces, lo que nosotros vemos que de los pacientes ancianos, el 20% pueden hacer sepsis severa, lo cual, y shock séptico, lo cual tiene una mortalidad nada despreciable. Generalmente vemos más sepsis por bacilos gram negativos, porque la vía de llegada al torrente sanguíneo, ¿cuál es la más frecuente en los ancianos? La urinaria, exactamente. La urosepsis, esa es la que vemos todos los días, ¿sí? Entonces, por eso también es mucho más frecuente que sea por bacilos gram negativos. Y claramente acá está,
Claro, que el aquello de más de 65 años, 2.5 veces más probable que la fuente bacteriémica sea la urinaria, ¿sí? Y si es más de 80 años, eso sube al 50%. Entonces, pero también hay algo que es importante y que nosotros vemos con cierta frecuencia, que es la sepsis por estafilococo. Y muchas veces el estafilococo no intrahospitalario, que ese lo tenemos presente, el estafilococo que viene de la comunidad. Y que cada vez estamos viendo que hay estafilococo comunitario que se ha vuelto más resistente. O sea que es importante esto tenerlo en cuenta. Entonces, altamente prevalente, por supuesto mucho más en las mujeres que en los hombres, pero el punto es este: hay mucha bacteriuria asintomática, quiere decir, recuento mayor de 10 a la 3 en orinas, tanto en el hombre, que es menos, como en la mujer, que es más, ¿sí? Por supuesto que los que están sondados, 100% están colonizados. La pregunta es, si yo tengo un urocultivo positivo, ¿lo tengo que tratar? No. Salvo que alguno me diga, depende. ¿Y depende de qué? De los síntomas de la cirugía. Sonamos porque yo soy sordo. Soy medio sordo. Pero quiero creer que están diciendo que tenga síntomas urinarios básicos. No hay infección urinaria si no hay síntomas urinarios. ¿Tá? O sea que eso hay que tenerlo claro. Pero si es un abuelo que está postrado y está ahí por ahí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, no, te entendí perfectamente. Es el clásico, ¿sabés cuál es? Es el clásico paciente que viene del geriátrico, te lo dejan en la guardia y se va. No tenés a nadie a quien preguntarle nada, esto lo vemos todos los días en la guardia. ¿Qué hacemos con ese paciente? Esos son los pacientes complejos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, si el paciente tiene fiebre, ese ya es un síntoma. ¿Tá? El paciente tiene que tener fiebre. Por ahí el paciente no te va a decir, tengo disuria, tengo colaquiuria, ¿tá? Pero sí vamos a constatarle que el paciente tiene fiebre. Si tiene fiebre, tengo que ir a buscar un foco infeccioso, claramente, como primera instancia. Puede haber fiebre tumoral, pero no es lo más frecuente. Entonces, veré ahí si tiene un foco claro infeccioso o no. Entonces ahí puedo llegar a darle validez a ese inocultivo porque probablemente voy a terminar cultivándolo. ¿Sí? Pero esa es una situación especial, pero tiene un síntoma, la fiebre. ¿Tá? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la retención urinaria es un signo de infección urinaria? Sí. ¿Solo es un signo de infección urinaria? No. ¿Está claro? O sea, solo no tratemos la retención urinaria o no aceptemos que una retención urinaria es infección urinaria, porque en los ancianos la retención urinaria tiene que ver más con qué cosa. Sí, pero ¿hay algún otro factor externo que pueda generar que tengamos retención urinaria? Fármacos, ¿está? Entonces, los fármacos, todo lo que sea anticolinérgico vamos a tener que tenerlo en cuenta. Los ancianos a veces tienen 2 o 3 fármacos anticolinérgicos, o en realidad tenían 2, le agregamos el tercero y genera la retención. Por eso es que hay que tener presente siempre eso. Bien, bueno, claramente, y lo vuelvo a repetir, no se debe tratar sedimento urinario patológico. No se debe tratar sedimento patológico urinario. ¿Cuál es el sedimento de una mujer anciana de 80 años? ¿Cuál es el sedimento normal? ¿Quién me lo dice? Más o menos. ¿Va a tener 20 leucocitos? Sí, normalmente van a tener eso. ¿Sí? No van a tener 0 a 5 como una mujer joven. ¿Sí? Probablemente van a tener 10, 20, 30. Y solamente eso. No tienen nitritos, no tienen ninguna otra cosa. ¿Sí? Entonces, por eso digo que el sedimento no es lo que hace al diagnóstico. ¿Sí? Y por supuesto que la infección urinaria, ya dijimos, se presenta en forma típica. 25% de los pacientes no tienen fiebre. Y sí, la mayoría tienen delirium o síndrome confusional agudo, del cual vamos a hablar después. Bueno, y estos pacientes se deterioran claramente. ¿Ustedes vieron? O les debe haber pasado. Llegan los pacientes con urosepsis. Y uno
vamos a hablar un valor, vamos a hacer un término vulgar, como decimos, como digo yo, como decimos en el barrio con los amigos. Che, este paciente está hecho fruta, porque lo vemos absolutamente obnubilado, decaído, no responde. Y, como digo yo, los regamos un poquito es ponerle líquido y ponerle el antibiótico, y al otro día entras y el paciente te dice: buenos días, doctor. 24 horas, menos de 24 horas, y los pacientes responden. Entonces, por eso esto es muy importante. Y vamos acá. Bueno, ya hablamos de todo esto porque si no, no vamos a llegar. Pero acuérdense que hay que tener presente siempre las anomalías estructurales y las patologías que generan, ¿sí? Parkinson, ACV, demencia, diabetes. Ya hablamos de los fármacos, de la sonda, y por supuesto si hay litiasis, si hay vejez neurogénica. Todo esto es importantísimo. Entonces, por supuesto que hay factores de riesgo para desarrollar infecciones urinarias intrahospitalarias, que es otra de las cosas que nos preocupa siempre. Cuanto más tiempo lo tengamos, más probabilidad de que haya una infección urinaria al paciente que se quedó internado. Máxime si tiene sonda vesical, que esto pasa a ser muchas veces más, o si hay que hacer si hace cateterismo. Y después, lo otro importante es, más en la mujer, más cuando hay inmovilidad y si hay algún foco séptico subyacente. Con relación a la neumonía, sabemos que es la tercera causa de infección en los ancianos con alta mortalidad, pero básicamente hay que tener en cuenta que muchas veces no son solas, sino que es una neumonía asociada a un cuadro viral. ¿Cuál es? Fundamentalmente ya sabemos, y por eso tenemos que vacunar: influenza, pero también en la actualidad hemos visto en forma creciente que el virus respiratorio sincicial, que antes lo adjudicábamos solo a los chiquitos, no es solo a los chiquitos, también ahora es en la gente grande. De ahí que haya aparecido, porque fue creciendo. Ustedes saben que acá en el hospital de niños se hace siempre la pesquisa de qué porcentaje de la población desarrolla infecciones virales durante el invierno, y siempre se está viendo en los últimos años, siempre es igual. Tenemos un primer pico de influenza y cuando está bajando influenza empieza a subir el respiratorio sincicial, ¿sí? Y también estamos viendo algunos otros que están apareciendo, como el metaneumovirus, que lo vemos generalmente más en ancianos que en otro grupo poblacional. Pero ese cuadro viral puede colonizarse y terminar haciendo una neumonía bacteriana agregada. Entonces, siempre tener en cuenta cuando uno ve a estos pacientes, cuando estamos hablando de los signos que dijimos que fiebre o la tríada la vemos en muy poquitos pacientes, ver, porque esto es absolutamente objetivo, contar la frecuencia respiratoria. No es normal que un paciente esté taquipneico, y si el paciente está taquipneico, algo le está pasando. Por eso es un dato objetivo que tenemos que tener en cuenta. Y hay algo que es real. Los gérmenes, si bien más o menos en algunas cosas puede ser similar a el grupo de adultos jóvenes, los que vienen de la comunidad, el neumococo sigue siendo el que está a la cabeza. Pero después tenemos otros: el Haemophilus influenzae, los Bacillus gram-negativos, la Moraxella, el Staphylococcus aureus y también las atípicas, ¿no? Mycoplasma, Clamidia, Legionella, acá no tenemos, pero sí los otros: influenza, COVID, sincicial respiratorio, metaneumovirus y otros. Sin embargo, si nosotros vamos a una población que la recibimos muchas veces en la guardia, que es en los geriátricos, ahí están colonizados diferentes. Entonces, ese neumococo, que es el más frecuente en la comunidad, cuando vienen de una institución geriátrica, pasan a ser los bacilos gram negativos. No es que no haya neumococo, hay neumococo, pero no es el más importante. Entonces, vamos a ver bacilos gram negativos, vamos a ver estáfilo, que es el otro que tenemos que tener en cuenta. No vamos a hablar hoy de la radiología más, pero tiene algunas cosas especiales, y después el resto. Y por supuesto que en hospitalizado, y este es el gran problema que tenemos porque tienen alta mortalidad, las neumonías intrahospitalarias, son los bacilos gram negativos, por supuesto aerobios, pero también tenemos algo que es otra entidad que es muy importante para los que hacemos internación, que es las neumonías por broncoaspiración.
porque ahí estamos agregando todos los anaerobios y esto es muy frecuente, lo vemos todos los días. Además lo vemos cuando el paciente ya estaba por irse y tenía una mínima cosa y la familia con tal de que coma, porque te dicen no come y están acostaditos y le ponen a escuchar y vos le decís que hay que sentarlo. Me acuerdo de un paciente que tengo ahora internado y vos le decís no, pero le tiene que dar sentado y entras al otro día y le están dando el desayuno acostado. Es obvio que se van a terminar broncoaspirando, pero bueno, es lo que nos pasa a diario y contra estas cosas tenemos que por lo menos hacer mucha enseñanza y trabajar mucho con los familiares y los cuidadores. Bien, entonces, tratamiento precoz. La neumonía le va a ir bien si rápidamente lo tratamos. ¿Cuándo? Dentro de las 4 horas de la admisión hospitalaria. Eso disminuye la mortalidad y la estadía hospitalaria. Y fundamental, no nos olvidemos, y esto lo digo porque nosotros en nuestro hospital hemos hecho la pesquisa, porque tenemos, o sea, cualquiera que trabaje en un grupo de una población cerrada, que está solo en un lugar, puede sacar datos estadísticos. No vacunamos en la medida que tenemos que vacunar. Vacunamos contra influenza bastante bien, pero contra la neumonía todavía no. Fíjense que si ustedes se ponen a ver, deben haber escuchado hablar de los criterios farmacológicos, ¿sí?, de Stop y Start, que son de los europeos, o Beers, que es estadounidense, que ellos dicen que, a mí me gusta Stop y Start porque dice Stop, parar con la cosa que está mal indicada y demás, y Start, comenzar con lo que debería estar indicado y no está indicado. Por ejemplo, una FA, no en un paciente terminal, una FA en un paciente de 80 años que no tiene la anticoagulación, ¿sí? Y las vacunas es lo otro. Entonces, siempre, la mejor arma que tenemos es la vacuna antineumocócica. Y por suerte, ahora tenemos la conjugada, que la no conjugada nos disminuía las formas graves, pero la conjugada nos disminuye la cantidad de neumonías que van a aparecer, además de las formas graves. Entonces, acostumbrémonos a dar la vacuna a todos los pacientes. Y lo que hago, una de las cosas que yo hago siempre en el pase y demás cuando aparecen estos pacientes es preguntar, ¿está vacunado o no? Bueno, este es el momento, aprovechemos la oportunidad. Porque hay pacientes que por ahí desaparecen, les debe pasar a ustedes. No vienen, vos le decís que vienen y por ahí se perdieron. Entonces, aprovechemos las oportunidades que tenemos. La internación es una oportunidad para vacunar. Bueno, lo mismo pasa con la influenza, ¿no? Entonces, no les voy a decir nada nuevo, simplemente que tenemos que tienen forma de presentación atípica sí, que se complican con neumonías bacterianas, pero que vacunemos anualmente a los pacientes. Y una cosa que es muy importante, la tuberculosis. No nos olvidemos, el anciano es más propenso porque tiene una inmunidad celular que está alterada, ya lo vimos antes, y eso es lo que va a hacer que un paciente, o es raro que por ahí empiece con una tuberculosis de nuevo, pero que sí reactive en tuberculosis, y a veces con formas no de las convencionales de la tuberculosis. Entonces, alta prevalencia, el 50% de los que mueren por tuberculosis son ancianos, ¿sí? Y por supuesto siempre, por eso nos piden a veces en los geriátricos que tenga una PPD, que le hagan una PPD antes de llevarlo en una radiografía de tórax, porque es muy frecuente que ahí se pasen unos a otros. Los hallazgos radiológicos muchas veces no son los convencionales, esto nos genera retraso en el diagnóstico. Por eso es muy importante tenerlo presente siempre cuando un paciente aparece con un cuadro más subagudo, pérdida de peso y algunos datos que no sean sugerentes. La otra cosa que es fundamental y es muy importante es las infecciones gastrointestinales, la diarrea. Todos tenemos pacientes que se internan por deshidratación por diarrea. Es muy frecuente, alta prevalencia en los geriátricos, más rotavirus cuanto más anciano uno es. Y la cosa muy importante, y esto lo encadenamos con lo que decíamos antes de tratar bacteriuria asintomática. Hay aumento de Clostridium por la mala utilización o por la sobreutilización de los antibióticos. Entonces, no es solo a veces tratar, sino que a veces uno ve que se trata una bacteriuria asintomática durante 7 a 10 días. Ninguna
infección urinaria, que no sea una infección urinaria alta, una pielonefritis con hemocultivo positivo, se va a tratar 10 días. Ninguna. ¿Tá? En realidad ahora cada vez se acorta más y ya estamos haciendo tratamientos con hemocultivo por bacilo gram negativo de foco urinario una semana. Y las infecciones urinarias convencionales bajas con 3 días es suficiente, con monoterapia es suficiente. Por eso acostumbrarnos a utilizar el menor tiempo, por supuesto que tenemos bibliografía y lo encontramos en todos lados, o sea, tenemos documentos para saber que esto está bien avalado. Una cosa importante también, si hacen, por ahí no lo vemos acá, pero yo dirijo un curso de medicina interna en Salta, en el Colegio Médico de Salta, y ellos tienen mucha salmonela. O sea, a mí me encanta porque yo voy allá y veo lo que no veo acá. Entonces, salmonelosis los tienen a patada y tienen el problema que tienen las aguas contaminadas con salmonela y tienen portadores. Los ancianos son más portadores que el joven. Bueno, y esto es importante, ¿no? Poder tratar de diferenciar entre la que es viral, la que es bacteriana invasiva, que esa nos preocupa mucho, y la que es por toxina, que también. Pero la bacteriana invasiva es la que nos va a generar mucho compromiso sistémico, mucha fiebre, mucha diarrea acuosa. La diferencia, las virales son en general menos, comprometen menos, y las de toxina comprometen mucho, pero rápidamente, y se acortan en el tiempo cuando uno elimina la toxina. Entonces esto es muy importante para tenerlo en cuenta, porque básicamente lo vemos permanentemente en las guardias, y muchos de estos pacientes terminan internados simplemente por deshidratación, por insuficiencia renal aguda, prerrenal, que requieren que los tratemos y que les demos hidratación y demás. Y otra patología muy importante, el herpes zóster. Yo diría que es una patología casi del adulto mayor, aunque hay gente joven que lo tiene, pero es muy frecuente. Tiene una incidencia que no es nada despreciable. Por supuesto que hay factores predisponentes como los que están ahí, todos sabemos. El problema es que estos pacientes muchas veces hay que hospitalizarlos, tienen tiempo a veces prolongado, tienen formas atípicas de presentación. Siempre decimos que el herpes zóster toma un dermatoma, pero los pacientes ancianos pueden tomar más de un dermatoma. Y lo que es lo más importante es la neuralgia posherpética. Y para eso justamente está la vacuna. La vacuna, si bien es cierto que disminuye, la nueva vacuna para herpes, disminuye la aparición de nuevos eventos de herpes, fundamentalmente lo que saca es el dolor posherpético. Y otra cosa importante, en cuanto la diagnosticamos, rápidamente empezar con el tratamiento. Porque si empezamos dentro de las 72 horas, le va a ir seguramente bien. Si es después, hasta se duda de la eficacia y si uno tiene que hacer el tratamiento. Entonces, y esto es otra cosa también, que lo vemos frecuentemente en ancianos y en los geriátricos, ¿sí? Cuando la gente está hacinada, la escabiosis, no tenemos que olvidarnos, muy frecuente, hay brotes en los geriátricos. Si uno va a ver, yo tenía una paciente que seguí muchos años, porque seguía a toda la familia, la voy a ver y estaba con escabiosis. Entonces la llamo a la jefa de enfermeras que estaba ahí y le digo, bueno, el paciente tiene sarna, hay que tratarla y hay que tratar a todos. No, ¿cómo usted me dice que hay que tratar a todos? Hay que tratar a todos, porque si hay uno, va a haber muchos más adentro de un geriátrico. Entonces lo que hay que hacer es tratar a todos. ¿Por qué? Por esto, porque se pasa muy fácilmente y hay brotes. Pero además, no solo eso, nos contagiamos el personal, cuidadores y personal de salud. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa importante, todos pensamos que la sarna va a estar con el prurito. Solamente 30-40% de los pacientes ancianos tienen prurito, ¿sí? Entonces por eso es que hay que tenerlo en cuenta. Tienen muchas formas de presentación, no vamos a hablar hoy de escabiosis. Y ya casi terminando, las úlceras por decúbito, que todos lo sabemos, todos lo conocemos, tiene que ver con qué cosa. Con la inmovilidad. Si no movilizamos a los pacientes, estos pacientes claramente van a terminar desarrollando úlceras por decúbito. Incluso uno ve úlceras por decúbito, uno siempre asocia úlcera por decúbito paciente internado geriatrizado. Hay pacientes ambulatorios que vienen con úlceras por decúbito porque no se movilizan mucho o porque tienen un apoyo permanente sobre un sector. Entonces esto es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta.
son graves, son severas, son polimicrobianas, todo el factor de riesgo local, la humedad, la falta de higiene, la sujeción, todo esto es fundamental. Tener en cuenta siempre la probabilidad de, cuanto más profunda, llegar al hueso. Y con relación a la terapéutica, sabemos que nos cuesta más en los ancianos recuperar el agente causal. A veces tenemos limitaciones en las pruebas diagnósticas, obviamente. Más infecciones polimicrobianas, que generalmente decimos que no hay, pero en los ancianos puede haberlo. Y el mayor problema lo tenemos en las alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas y las interacciones con todas las medicaciones que puede recibir el paciente crónicamente. Siempre tener en cuenta y buscar la función renal, siempre. Todos los antibióticos, la mayoría, no todos, pero lo digo así medio efusivamente para que lo tengamos en cuenta. Siempre buscar la adaptación del antibiótico a la función renal, siempre. Aunque no tenga adaptación, pero verificarlo. Voy a fijarme, ¿a qué agarro? Voy a la Aptudex si tengo la Aptudex, voy al Hidrax si tengo el Hidrax. El que tenga uno, el que pueda manejar uno, y uno va y lo busca. Y una cosa fundamental, y vuelvo a insistir, porque realmente es importante la vacunación, no dejemos de vacunar y aprovechemos siempre la oportunidad de vacunar al paciente cuando lo tenemos, o en la guardia para indicarlo, o si está internado en la internación. No hay problema de vacunar a un paciente porque esté internado, porque a veces uno piensa, pero no va a tener la misma respuesta, porque el paciente está con una pancreatitis, no lo voy a vacunar, va a responder igual, va a responder de la misma manera, salvo que sea un inmunocomprometido. Esa es otra situación donde ya de por sí la respuesta inmunológica es mucho menor y tenemos que ver en qué momento y con qué vacuna, porque no podemos usar vacunas con virus vivos atenuados porque eso está contraindicada en el paciente inmunocomprometido. Pero las que podemos utilizar, debemos utilizarlas. Y no se olviden, no solo ya en ancianos, aunque no sea el tema, que la vacuna antitetánica, antihistérica debemos darla cada 10 años, por favor, que nos olvidamos si no lo hacemos. Así que todos nuestros pacientes jóvenes ir diciéndole, cada 10 años tenés que darte la vacuna antitetánica, antihistérica y pertussis si están con chiquitos, en la casa.